Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Python From Zero to Hero. El día de hoy vamos a platicar acerca de los ciclos. En este caso vamos a platicar de los ciclos o también como iteradores en el lenguaje de Python. Vamos a trabajar con lo que son los ciclos for y los ciclos while. Pero primero quiero recordarles algo. Si ustedes están familiarizados con algún otro lenguaje de programación, recordarles, por ejemplo, para quienes ya nos visitan de C++ o de C normal, los iteradores aquí no sirven solamente para recorrer arreglos, cosa que muy comúnmente hacemos, o para definir una cierta cantidad de repeticiones para realizar una actividad en particular. A nosotros nos van a servir también los ciclos en el caso de Python y particularmente los for para extraer información dentro de variables que pueden presentar una iteración, llámese listas, arreglos de NumPy, diccionarios, tuples, etc. Entonces, el ciclo for en este caso lo vamos a utilizar no solo para hacer recorridos a través de un objeto iterable, sino además extraer esta información en una variable de iteración. Por eso aquí en la estructura, por ejemplo, yo lo manejo como for variable de iteración in secuencia. Esta secuencia, les digo, puede ser una variable de cualquier tipo. Tanto así que aquí es donde me gustaría presentarles un poco acerca de el poder del ciclo for. Fíjense bien, vamos a declarar una lista, vamos a poner aquí lista como tal. Y esta lista quiero que contenga diferentes tipos de variable. Quiero que contenga un 5, un 6.3. Quiero que también contenga un carácter C. Y por qué no también que contenga por ahí una cadena que diga, por ejemplo, perro. Esta lista, por ejemplo, si se dan cuenta, tiene variables enteras, variables de punto flotante, caracteres y cadenas. Entonces, yo puedo extraer la información directamente de esta secuencia y almacenarlo de forma temporal en una variable, la cual será mi variable de iteración. Por ejemplo, si yo pongo for y pongo, por ejemplo, objeto in, y posteriormente pongo aquí el nombre de mi secuencia, en este caso lista, dos puntos, y aquí quiero que, por ejemplo, solamente me muestre el valor que tiene objeto. Quiero que me muestre lo que tiene objeto. Básicamente esta es la estructura de un ciclo for. Ponemos la palabra reservada for, seguido de la variable de iteración, in, y el objeto de secuencia que voy a estar extrayendo la información. Vamos a ejecutar esto. Y vean ustedes, por ejemplo, van a ver que va a mostrarme como salida el 5, el 6.3, la C y perro. Aquí lo tenemos, 5, 6.3, C y perro, los cuales va almacenando de forma temporalmente en la variable objeto. ¿Pero qué significa esto? Significa entonces que objeto va a ser una variable que va a ir cambiando su tipo de variable, valga la redundancia, dependiendo del valor que almacena de forma temporal. Por ejemplo, cuando almacena el 5, objeto se convierte en una variable entera. En cambio, si almaceno el 6.3, se convierte en una variable de punto flotante. Si pongo aquí la C, pues se va a convertir en una tipo carácter, y cuando sea perro va a ser un tipo cadena. Entonces, objeto va a... De hecho, miren, aquí por ejemplo con la ayuda de Colab, aquí me dice que objeto es una variable tipo cadena, ¿sí? Y que almacena en este caso la palabra perro. Entonces, va cambiando el tipo de variable. ¿Sale? Eso quiero dejárselos muy claro, porque sí es muy interesante ver cómo podemos trabajar con estos diferentes, pues ahora sí que variables contenidas en una secuencia, particularmente en las listas que tienen esa bondad. Por ejemplo, si quiero poner, por ejemplo, más 5, pues a lo mejor sí me dejaría sumarle el valor de 5 al 5 y al 6.3, pero en cuanto llegara a la C me marcaría error. Tanto así que mira, aquí me va a marcar error, pero ¿dónde me marca el error? Cuando en este caso está tratando de ejecutar el C más el 5. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esto porque no me gusta que se vea con errores. Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿qué otros objetos iterables puedo extraer? Pues también rangos. Por ejemplo, yo puedo poner aquí for cuenta in range, y recuerden por ahí que los objetos tipo range me permiten poner en este caso un inicio de conteo. Podemos poner que empiece en el conteo en el número 20. Quiero que llegue hasta el número 42 y quiero que vaya en pasos de 2 en 2. Y en este caso quiero que para cuenta vaya haciendo alguna operación matemática. Por ejemplo, quiero que me haga cuenta. Quiero que extraiga el valor de cuenta y lo guarde en una variable llamada cuenta 2, donde lo que vamos a hacer básicamente es sumarle 5, ¿no? Y en este caso mandamos mostrar ese valor de cuenta 2.
Aquí en este caso, ¿qué va a aparecer? Pues va a ser la secuencia del 20 hasta el 42, sin incluir el 42 en avance 2 en 2, y le va a ir sumando 5. Por eso sería en este caso el 25, el 27, 29, 31, así hasta el número 45. Otra cosa que también podemos iterar con los ciclos for, por ejemplo, es las cadenas de caracteres. Yo puedo poner, por ejemplo, carácter, y en este caso in una frase que yo tenga. Para esto vamos a declarar una frase primero. Por ejemplo, vamos a poner aquí frase sea igual a hola, soy Víctor. Soy Víctor, por ejemplo. Y vamos a poner aquí que esta frase es una cadena de caracteres que contiene pues esos caracteres que van desde la H hasta la R. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo poner aquí cada carácter de esta cadena se va a estar guardando en la variable carácter. Y yo puedo hacer nuevamente con este variable lo que quiera. Por ejemplo, yo puedo poner aquí en este caso un if que diga simplemente si carácter es igual a lo mejor a la letra O, pues quiero cambiarle, por ejemplo, el valor a que ahora sea carácter igual a... Además, vamos a ponerlo mejor directamente, que me ponga un print A, que me muestre la letra A, por ejemplo. Y en caso contrario, que no sea un carácter O, pues simplemente me ponga lo que vale carácter, en este caso la variable carácter. Entonces lo que va a hacer es que, por ejemplo, la O que tengo aquí, la O que tengo acá y la O que tengo acá los va a cambiar por la letra A. Y nos va a poner aquí la muestra, ¿no? Entonces en este caso va a poner ALA, ¿sí? H-O, la cambia por la A, L-A, coma, Sai en vez de soy y Víctor, ¿no? En vez de Víctor. Si quisiéramos nosotros cambiar la forma de mostrar este objeto, pues podemos poner aquí un objeto de fin para los prints en este caso, ¿no? Podemos poner aquí, por ejemplo, end igual a espacio, si no me equivoco. También aquí, coma, end igual a espacio. Y de esta manera ya me pone la secuencia de forma horizontal, ¿no? Para terminar el final y poner únicamente un espacio vacío. Aquí lo tenemos, ya me muestra la frase. Ok, entonces, siguiendo con esta parte, extraemos dentro de los iteradores cada uno de los elementos y lo vamos guardando en una variable iteradora. Pero ¿qué pasa si sí quiero llevar el conteo yo de alguno de mi lista? Por ejemplo, vamos a ver en este caso la función enumerate. Enumerate me sirve para llevar un conteo de los elementos de la secuencia a través de un índice en cada elemento. Es decir, yo tengo mi lista, ¿sí? En este caso mi secuencia, y lo que agrego es dentro del in ponerle un enumerate, de tal forma que como regreso me va a dar tanto una variable contadora como también el contenido de la secuencia misma. Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo, una lista de perros. Vamos a poner una lista de perros famosos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que tengo aquí algunos listos. Por ejemplo, vamos a ponerle Firulais. Por ejemplo, se me ocurre ese nombre, se me ocurre el nombre de Beethoven. Beethoven. Se me ocurre también el nombre de otro perro famoso. Increíble que ahorita se me olvidan todos. Vamos a poner Rocco, ¿no? Algunos perros, ¿no? Que están ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una lista donde pusiera asignación de números a cada uno de estos, pues yo pondría, por ejemplo, en mi secuencia un contador, coma, y a lo mejor la extensión de los nombres, ¿no? Del nombre de cada perro, in, y pongo la palabra enumerate, ¿sí? Y entre paréntesis la lista de perros que en este caso quiero analizar. Lo que me va a estar regresando es que va a ponerme el índice de Firulais en contador y el nombre de Firulais en la primera parte. Después el índice de Beethoven en contador y el nombre en la primera parte. De hecho, si yo pongo, por ejemplo, print y pongo aquí, por ejemplo, el perro, vamos a poner vamos el punto format. Entonces yo quiero aquí, por ejemplo, que me muestre de salida contador seguido del nombre del perro que en ese momento almacena la variable nombre. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí me va a poner que el perro 0, que es el valor de contador, está Firulais, el perro 1 está guardado Beethoven y el perro 2 está guardado en este caso Rocco. ¿De acuerdo? Entonces la función enumerate me permite a mí asociar un número, o en este caso el índice, de cada uno de los elementos de mi secuencia. Bueno, hablando aquí propiamente de una lista como la que estoy utilizando. Ahora,
Si yo quisiera, por ejemplo, iterar de forma simultánea en dos secuencias separadas, tenemos nosotros el comando zip. Este me permite entonces iterar de manera simultánea dos secuencias que, bueno, o sea, valga decir de más que deben de tener el mismo tamaño. Por ejemplo, si yo tuviera aquí nombres de alumnos, por ejemplo, si pusiéramos alumnos, aquí en este caso pusiéramos Hugo, Paco y Luis, por ejemplo, por dar un ejemplo aquí, y pusiéramos calificaciones. Y pusiéramos aquí, pues saco 10, 9.5, 8.0. Tengo aquí en este caso dos listas, una que almacena los nombres y otra que almacena las calificaciones. Entonces yo pudiera, por ejemplo, hacer una iteración en estas dos arreglos de forma simultánea. Vamos a poner, por ejemplo, calif por un lado. Sí, bueno, vamos a ponerle aquí de alumnos y luego calif. ¿Sale? El primer valor que vamos a obtener corresponde a los nombres de los alumnos y el segundo valor a las calificaciones. Entonces vamos a poner in zip, que lo que va a hacer es iterar de forma simultánea en los dos arreglos. En este caso voy a poner primero alumnos, que aquí va a contener los nombres, que se va a ir almacenando en al, y la otra es calificaciones, que va a estar iterando y va a ir guardando de forma momentánea en calif. De esta manera yo puedo mandar, por ejemplo, un mensaje que diga, el alumno, y pongo aquí, ahí voy a dejar espacio para su nombre, sacó, y ponemos aquí el espacio para el nombre, para la calificación, punto, format, y ponemos aquí el nombre, por ejemplo, del alumno, que está almacenado temporalmente en al, y calif, que va a almacenar temporalmente su calificación. Vean ustedes que aquí, por ejemplo, me va a aparecer que el alumno Hugo, que es el primero que tengo aquí, sacó un 10, que es la primera calificación que tengo. Paco obtiene un 9.5 y Luis obtiene un 8.0. Cabe recalcar que todo lo que hemos visto hasta el momento en for ha sido para arreglos que yo sé que tienen un fin, que yo de antemano sé que van a tener un final definido, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga la lista o el objeto de iteración. Pero cuando no conocemos nosotros cuándo se va a cumplir la condición de finalización, utilizamos un ciclo while. En este caso, los ciclos while se gobiernan a través de una condición de falso o verdadero. Así como en los condicionales, también el while funciona a través de una condición, que mientras esta condición sea verdadera, se va a ejecutar lo que existe adentro de él, pero cuando deje de ejecutarse, pues va a empezar a ser falsa, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a generar una condición donde nosotros decimos que voy a estar haciendo mi ciclo while mientras no llegue yo a un conteo de un número final, que en este caso sea el valor de 1000. ¿De acuerdo? Aquí lo que voy a hacer, en este caso voy a poner que x sea igual a 1 y una variable y que sea igual a 0 en este caso. Bueno, es cierto, al revés, vamos a poner 1 y 0 en este caso, ¿sí? Y vamos a poner que mientras se cumpla la condición que x sea menor que el número final, así, yo no sé en qué momento voy a empezar a incrementar el valor de x, pero no sé en qué momento voy a llegar a ese número final. Lo vamos a ver ahorita. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner mientras x sea menor que el número final, quiero que me mande imprimir el valor de x, y también a la par, en la parte de abajo dentro de mi ciclo while, quiero que x, y se haga una asignación simultánea. En este caso, quiero que en este instante la y pase a ser valor de x y que al mismo tiempo a y se le asigne el valor de x más y. Esto, por cierto, es una asignación simultánea, es para que las operaciones se hagan al mismo tiempo. Es decir, tomando el valor que tenía x, por ejemplo, de 0 y el valor que tenía y de 1, la suma de ambos se va a acumular en y. Y al mismo momento, sin perder su valor y se va a guardar en x. Van a ver ustedes el resultado, está muy muy interesante. Entonces se va a estar haciendo el ciclo. Yo no sé cuántas repeticiones tienen que suceder para que x supere en este caso el 1000. Por lo tanto, por eso utilizo yo el ciclo while. Entonces vamos a ver aquí, ejecuto esto y podemos ver, por ejemplo, que se genera el conteo que va desde 0, que valía x originalmente,
incrementa 1, a 1 nuevamente, a 2, a 3, a 5, a 8, 13, de manera sucesiva hasta el 987. Yo no tenía idea de cuántas veces iba a repetir esto, pero en algún momento iba a llegar al punto de que superaría en este caso la marca de los 1000 que yo puse aquí en el número final. Y en este caso, pues sería el siguiente número al 987. Pero debido a que ya superó ese valor de 1000, pues por lo tanto ya no se ejecuta el ciclo while y se interrumpe su ejecución. Bueno, espero que esto ha sido que les aclare un poco más el panorama acerca de los ciclos. Ya conforme vayamos avanzando en nuestro curso, pues seguiremos haciendo un poco más de aplicaciones y cosas muchísimo más interesantes. De momento les agradezco el apoyo y pues les pido que se suscriban al canal. Y pues esto sería todo por este video. Así que nos vemos hasta la próxima.